Hola y bienvenidos sean todos a esta, la penúltima lección de este primer semestre en que estuvimos compartiendo juntos estos encuentros con el lenguaje. Para esta lección deseo proponerles la comprensión de un texto narrativo que aborda un tema bien conocido e interesante. Presten mucha atención al siguiente material. La mañana del 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton, en Gran Bretaña, era un hervidero de gente. Por fin se iba a estrenar el Titanic, un transatlántico de 270 metros de largo y tan alto como un edificio de 10 pisos, que se consideraba insumergible. Miles de curiosos se arremolinaban para ver aquel soberbio barco y admirar a los 2.200 privilegiados que componían el pasaje de aquel crucero de inauguración. Entre aquellos pasajeros habían millonarios, banqueros, empresarios, artistas y gente famosa a las que no se les veía muy a menudo. Por fin, el barco soltó amarras y zarpó, con destino a Nueva York ante el entusiasmo popular. El Titanic surcaba las aguas del océano como una ciudad invencible. Y mientras para los pasajeros la vida transcurría entre bailes y diversiones, la tripulación trabajaba para que todo funcionara a la perfección. Sobre el Titanic, primer barco más grande que existió, y los lamentables sucesos ocurridos en su primer y único viaje, estaremos conversando en esta lección. Les propongo entonces que copien el tema de hoy. Tema: el hundimiento del Titanic. Un texto para comprender. El texto que escucharon al inicio nos cuenta algunos detalles de cómo era el Titanic y de qué sucedió el día en que la majestuosa embarcación se disponía a emprender su primer viaje. Ahora les propongo que copien el primer fragmento que estaremos comentando en esta lección. La mañana del día 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton, en Gran Bretaña, era un hervidero de gente. Se estrenaría el Titanic, un transatlántico de 270 metros de largo y tan alto como un edificio de 10 pisos, que se consideraba insumergible. La curiosidad invadía a quienes querían ver el soberbio barco y admirar a los 2.200 privilegiados que componían el pasaje de aquel crucero de inauguración. Zarpó con destino a Nueva York ante el entusiasmo popular. Surcaba las aguas como una ciudad invencible. Los pasajeros disfrutaban del viaje mientras la tripulación trabajaba arduamente. Ya les aparece entonces el inicio del texto para que lo copien. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía.
Ya en esta lámina les aparece la segunda parte del texto. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía. Releer con atención el fragmento será el primer paso para determinar cuál de las siguientes propuestas es la acertada. Las personas se aglomeraron en el puerto para observar, primero, la llegada de un barco, segundo, con la salida del sol, el lanzamiento de un pequeño buque, y tercero, el estreno de un coloso de 270 metros de largo y tan alto como un edificio de 10 pisos que consideraban insumergible. Deberán ustedes determinar cuál de estas propuestas es la correcta. Vamos entonces a determinar cuál de estas propuestas es acertada, pues responde al planteamiento número 1. Vamos a ver
entre la llegada de un barco con la salida del sol, el lanzamiento de un buque pequeño y el estreno de un coloso de 270 metros de largo y tan alto como un edificio de 10 pisos que consideraban insumergible? ¿Cuál consideraron ustedes que es la respuesta correcta? Evidentemente es el último planteamiento, pues a eso hace referencia el fragmento que ustedes copiaron al inicio de la lección. Mediante la relectura del fragmento podrán ustedes determinar si los siguientes planteamientos son verdaderos, falsos o si no se dicen en el texto. Observen, copien y sean muy cuidadosos con la ortografía. Coloca verdadero, falso o no se dice según corresponda. El primer planteamiento dice: los pasajeros disfrutaban plenamente el viaje en la majestuosa embarcación. El segundo dice: entre los pasajeros habían millonarios, banqueros, empresarios, artistas y gente famosa a los que no se veía muy a menudo. El tercer planteamiento dice: los pasajeros de la clase baja no gozaban de los mismos privilegios que los de primera clase. Y el último planteamiento dice que la tripulación no trabajaba para que todo funcionara a la perfección. Recuerden que en este ejercicio deben ustedes determinar cuál de ellos es verdadero, falso y si alguno no apareciera en el texto que copiaron. Vamos entonces a revisar de conjunto la respuesta de este ejercicio. Veamos entonces
como el primer planteamiento, espero coincidan conmigo, que es verdadero, pues evidentemente los pasajeros disfrutaban del viaje en esa embarcación. Así nos lo demostraron las imágenes y también nos los comenta el texto. El segundo planteamiento también es verdadero, pues evidentemente entre los pasajeros habían millonarios, banqueros, empresarios, artistas y mucha gente famosa a la que comúnmente no se les veía. Ahora bien, el tercer planteamiento no se dice. Es importante aclarar que los que conocen la historia del Titanic saben que esto es una afirmación. Evidentemente los pasajeros de la clase baja no gozaban de los mismos privilegios que los de primera clase, pero a esto no se hace referencia ni en las imágenes que ustedes observaron al inicio, ni en el texto que copiaron anterior a estas actividades. Vamos a ver entonces cómo el último planteamiento es falso, pues la tripulación sí trabajaba para que todo funcionara a la perfección. Espero hayan coincidido conmigo y de no ser así, rectifiquen. Para responder actividades de comprensión es muy importante analizar bien cada una de las respuestas, pues de ello depende que comprendamos bien lo que se ha acabado de leer. El Titanic fue una linda experiencia solo durante algunos días de viaje y luego de 2 largas horas de espantosas escenas se hundió en su primer y único viaje, dejando en las frías aguas del Atlántico más de 1.500 vidas humanas. Observen el siguiente material que nos comenta sobre lo que les acabo de hablar. Una noche, mientras el barco navegaba frente a las costas de Terranova, en el Titanic se recibía un mensaje del California, un barco que se encontraba próximo. Bloques de hielo, comentó con desprecio el telegrafista. No tienen otra cosa que hacer que informarnos de que hay bloques de hielo. No entienden que la radio de este barco está para dirigir los negocios de medio mundo. Pocos minutos después, un vigía del Titanic avistó un gigantesco iceberg a proa. Rápidamente intentó localizar al capitán del barco, pero cuando el capitán del Titanic quiso dar la orden de virar, ya era demasiado tarde. El iceberg había rozado el casco del barco y había abierto una brecha de más de 90 metros de largo. Inmediatamente se abrió una gran vía de agua que la tripulación trató de taponar, pero fue en vano y el capitán dio la orden de abandonar el barco ante la incredulidad de los pasajeros de la clase de lujo. ¿Abandonar el barco?, decían muchos pasajeros. ¡Qué tontería si el Titanic es insumergible! Minutos después, el barco se ladeó y cundió el pánico. La gente corría desesperada buscando algún bote salvavidas, y mientras unos pretendían salvar su vida a toda costa, otros renunciaban valientemente a ella. «Le doy $5,000 por su traza», gritaba un millonario americano a un hombre que se encontraba ya en un bote. A su lado, el coronel Astor decía a una mujer que se había quedado sin plaza: «Por favor, señora, suba a la lancha y ocupe mi lugar». Durante horas se sucedieron terribles escenas y a la mañana siguiente una noticia estremeció al mundo. El Titanic, el mejor barco de todos los tiempos, se había hundido en su primero y único viaje, dejando en las frías aguas del mar más de 1.500 vidas humanas. Como pudieron observar, las imágenes grafican los lamentables sucesos ocurridos en la noche del 14 de abril del año 1912, cuando por primera y única vez el Titanic mostró sus mejores galas. Ahora les propongo copiar el segundo fragmento con que estaremos trabajando.
Una noche, mientras el Titanic navegaba frente a las costas de Terranova, se recibió un mensaje, pero el telegrafista no le dio importancia. Ante la realidad de la presencia de hielo, no logró darse a tiempo la orden de girar. Fue entonces cuando se abrió en el casco del barco una brecha de más de 90 metros de largo. Era imposible detener la entrada del agua, por lo que dieron la orden de abandonar la embarcación. Las personas que lo creían insumergible no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, durante horas, todos presenciaron y padecieron terribles escenas. El Titanic se había hundido, dejando más de 1.500 vidas humanas en las frías aguas del mar. Ya les aparece la primera parte del texto para que comiencen a copiar. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía. Ya les aparece la segunda parte del texto que también deben copiar.
Si releen con atención el fragmento que acaban de copiar, de seguro podrán dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué crees que el telegrafista no prestó atención al mensaje recibido sobre los bloques de hielo? Primero, porque no se llevaba bien con la tripulación del California. Segundo, porque consideraba que el hielo no podía dañar a un barco como el Titanic. Y tercero, porque estaba acostumbrado a hacer viajes entre bloques de hielo. Deberán ustedes determinar cuál de estos planteamientos es la respuesta a la interrogante. Les propongo ahora que determinemos de conjunto cuál de esos tres planteamientos da respuesta a la interrogante. Espero coincidan conmigo en que se trata del segundo planteamiento. Evidentemente, en el texto se nos demuestra cómo el telegrafista no dio importancia al mensaje recibido, pues todos consideraban que el Titanic era un barco insumergible, o sea, que creían que un iceberg no podría dañar ese barco. A partir de este mismo fragmento, deberán ustedes responder las siguientes actividades de gramática en función de la comprensión. Observen y copien. Extrae del texto. Inciso A, el sustantivo que indica lo que recibió el telegrafista. Clasifícalo. Inciso B, una palabra escrita con mayúscula. Explica su uso. Inciso C, el adverbio que expresa la cantidad de metros que medía la brecha abierta en el barco. Clasifícalo.
Ya en esta lámina se les muestra los otros 3 incisos que deberán ustedes resolver. El inciso D les pide extraer del texto la pareja de sustantivo y adjetivo que se refiere a suceso que causa terror. Establezca la concordancia entre ellos, o sea, entre la pareja de sustantivo y adjetivo. El inciso E les pide extraer una forma verbal que significa tener algo por cierto o probable. Diga sus accidentes gramaticales. Y el inciso F les pide que redacten una oración bimembre relacionada con el texto. Realiza el análisis sintáctico. Vamos entonces a revisar este ejercicio de conjunto. Si logran coincidir conmigo, tendrán la seguridad de que han comprendido correctamente el texto. El inciso A les pedía un sustantivo que indicaba lo que se recibió en el barco mediante el telegrafista. Este sustantivo es mensaje. Debían clasificarlo y ahí está la clasificación: común, primitivo y simple. El inciso B les pedía 2 palabras, les pedían una palabra escrita con mayúscula. En el texto aparecen 2 palabras con letra inicial mayúscula: Terranova y Titanic. En este caso son nombres propios: Terranova de una costa y Titanic del barco al que hemos estado haciendo referencia a lo largo de toda la lección. Luego el inciso C les pedía un adverbio que indicaba la cantidad de metros que medía la brecha abierta en el casco del barco. Este adverbio es más, en la parte donde dice que medía más de 90 metros de largo, y por supuesto es un adverbio de cantidad. En el inciso D les pedían una pareja de sustantivo y adjetivo que hiciera referencia a lo que estaba sucediendo en el barco de forma desagradable. Esta pareja de sustantivo y adjetivo es terribles escenas, y cuando establecemos la concordancia entre ellos determinamos que el género es femenino y el número plural. Ya en esta lámina se les muestra la respuesta del inciso E, en el cual les pedían extraer una forma verbal que indicara algo que se da por cierto o probable. En este caso es creían, y en cuanto a sus accidentes gramaticales, podemos decir que esta forma verbal está en modo indicativo, en tiempo copretérito, en persona tercera y número plural. De ahí que podamos comúnmente decir que la forma verbal está en tercera persona del plural del tiempo copretérito, modo indicativo.
Ya aparece la respuesta del inciso F. Les pedían redactar una oración y hacer el análisis sintáctico. En este caso no tiene esta oración que coincidir exactamente con la de ustedes, pero sí es un modelo por el cual podrán guiarse, sobre todo para realizar el análisis sintáctico. Como condición única les ponían que la oración estuviese relacionada con el tema. Es por eso que mi oración dice: la destrucción del Titanic conmovió al mundo. Vean ustedes cómo en esta oración estamos estableciendo una nueva forma de análisis sintáctico. Hasta ahora habíamos marcado cada una de las partes de la oración dentro de ella misma, mientras que ahora estamos sacando todos sus elementos aparte. De esta forma deberán irse adaptando a realizar el análisis sintáctico de una oración. Como primer elemento que incluye el análisis sintáctico, pueden observar cómo S más P indica que la estructura de la oración es bimembre, o sea, que tiene sus dos miembros, el sujeto más el predicado, bien definidos cada uno de ellos. Como segundo elemento determinamos que el sintagma nominal sujeto es la destrucción del Titanic. El núcleo de ese sintagma nominal, la destrucción. Sintagma verbal predicado, conmovió al mundo. Núcleo del predicado, conmovió, complemento indirecto, al mundo. Y la concordancia que ustedes saben se establece entre el núcleo del sujeto y la forma verbal, o sea, la destrucción conmovió, se da en tercera persona del singular. Deseo que les haya resultado útil haber estado hablando sobre este tema, del cual conocer sus detalles siempre resulta impresionante. Veamos qué les propone el trabajo independiente para la última lección. Trabajo independiente. Realiza el ejercicio de la página 74 de tu cuaderno de ejercicios. Responde todas las actividades que se te indican. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde lo mejor continuará siendo que aprendamos sobre el lenguaje.